Hola, ¿qué tal? Soy Guillem Vila, el creador de este canal de YouTube, y hoy quería hacer un vídeo sobre la empresa Lion del Basel. Ya veréis que es una empresa que está muy castigada en bolsa, ha estado cayendo muchísimo en los últimos meses, así que podría representar una buena oportunidad de inversión. Básicamente lo que vamos a ver es a se dedica la empresa, eh, los precios objetivos a los que podría llegar y las rentabilidades que podríamos esperar para los próximos años. Así que sin más, empezamos. Bueno, antes de nada, el disclaimer habitual, ya sabéis que nada de lo que se diga en este vídeo es recomendación de compra ni de venta y que todos son responsables de vuestras inversiones. Bueno, aquí estamos en la plantilla que usamos siempre para hacer el análisis de las empresas, así que vamos a ir rellenándola. Yo aquí he puesto el ticker LIP de Lion del Basel, LIYB. Cotiza en estos momentos a $53 y una capitalización de 17,2 billones, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que empezar a rellenar primero la generación de caja, ya sabéis. Vamos a buscar en el ticker, en este caso, en los estados de flujo de caja, y nos viene aquí el efectivo de las operaciones, ¿vale? Si veis, en 2015 estábamos haciendo 5.800 millones, luego 5.600, 5.200 y en 2019 más o menos 5.000, o sea que estábamos entre 5 y 6.000 millones. Luego en 2020 cae, luego con la inflación en 21-22 se dispara 7.600, 6.000, se dispara un poco y luego vuelve a caer y ahora realmente está bastante hundida la generación de caja en 3.800. Entonces, hasta 2019, en estos 5 o 6 años de aquí, estábamos entre 5.000 y 6.000 más o menos. Am, yo lo que voy a hacer es suponer que vamos a generar 5.500 millones en un escenario normalizado. De hecho, si ponemos aquí el gráfico, el efectivo de las operaciones, fijaros que estábamos alrededor de prácticamente frotando los 6.000, un poco por debajo, viene el COVID, viene la inflación, prácticamente 8.000 y ahora estamos volviendo a bajar y yo presupongo que esto se va a estabilizar en 5.000, 5.000 y pico. Claro, esto, si ponemos otra empresa que hemos analizado en el canal y miramos lo mismo, como puede ser Pepsi, fijaros lo diferente, ¿no? Que todo esto es mucho más previsible, es mucho más fácil decir que Pepsi va a hacer pues sobre los 2.500, 12.500, perdón, porque fijaros la poca volatilidad que tiene la generación de caja, ¿vale? Mientras que en una empresa como Lion del Basel, que es una empresa cíclica, luego lo veremos, es mucho más complicado. De hecho, incluso podríamos, lo tengo preparado aquí, incluso primero podríamos ver a qué se dedica el negocio para que lo que veáis. eh, bueno, como decía, es una empresa cíclica y yo aquí he descargado el annual report, el último reporte anual, y nos dice que la empresa es el tercer mayor productor de etileno en Norteamérica. O sea, básicamente está produciendo etileno, polietileno y polipropileno. Es el tercer mayor productor de polietileno en Norteamérica y el productor más grande de polipropileno en Norteamérica, ¿vale? O sea que aquí vemos básicamente que es un productor de materias plásticas y algunas otras cosas, luego aquí lo veremos. Aquí, por ejemplo, en Europa dice que es el tercer productor más grande de etileno, el productor más grande de polietileno y el productor más grande de polipropileno en Europa. Aunque también nos dicen que están pensando en hacer alguna desinversión en Europa, pero bueno, esto ya se verá. Y luego aquí también, bueno, aquí ha quedado muy mal subrayado, pero lo que quería ver aquí es las ventas por segmento operativo, ¿vale? Y aquí tenemos, estos son oleolefines de poliolefinas en América, representan 11.500 millones en ventas. Esto básicamente son polietilenos y polipropilenos.
Luego lo mismo, polipropilenos y polietilenos, imagino que habrá algún otro tipo de material. En Europa y otras regiones, unas ventas de 10.800 millones, que esto es lo que nos dicen que a lo mejor van a desinvertir. Luego la parte esta que pone I+D son derivados de otros derivados del petróleo, entiendo otros materiales plásticos y algunos aditivos o alguna cosa así, 10.400 millones. APS son polímeros avanzados, no sé exactamente a qué se refiere, y son 3.600 millones, y tienen una parte del negocio que es refinado del petróleo, 8.500 millones. Todo esto, y aquí hay una parte de intersegment elimination, que son, aquí lo explican un poco, que, bueno, que lo restan de los revenues porque no forma parte de las ventas en estos años, ¿vale? Por lo tanto, lo están restando y nos quedan unos ventas totales de 40.000 millones. Y aquí vemos básicamente a qué se dedica, ¿vale? Es una empresa química que se dedica a fabricar sobre todo polietileno y polipropileno, otros productos derivados del petróleo, algunos productos avanzados teóricamente y luego una parte de refinería, 8.500 millones en refinado, ¿vale? Pero ya veis que es un productor importante entre el primer player y el tercer player en Norteamérica y en Europa en producción de polipropileno y polietileno, al menos esto es lo que yo entiendo del informe anual, ¿vale? Entonces volvemos aquí. Hemos presupuesto 5.500 millones de generación de caja, una vez se normalice el ciclo, evidentemente, porque ahora lo está pasando mal y le están cayendo los márgenes y por lo tanto la generación de caja se ve afectada. Luego lo próximo que tenemos que poner, inversión de mantenimiento, de nuevo en una empresa cíclica, y lo podemos ver que es cíclica, porque si os fijáis aquí en los márgenes, se ve claramente que, pues mira, fijaros en 2020 12%, luego sube a 19, luego vuelve a bajar y ahora estamos en 11% de margen bruto, o sea que fijaros cómo se mueve y si cogemos el operativo, pues exactamente lo mismo, ¿no? Que va oscilando. Si ponemos de nuevo, para comparar, ponemos una empresa de consumo más estable y ponemos los márgenes brutos y ponemos los márgenes operativos y fijaros que prácticamente es una línea recta comparado con lo que veíamos antes. Es por eso que este tipo de negocios como Pepsi son mucho más previsibles y por lo tanto también el mercado paga un múltiplo más alto, paga un precio más alto por la mayor predictibilidad que tiene el negocio. Pero bueno, estamos en Lyon del Basel, empresa cíclica y por lo tanto mucho más difícil de predecir. No sé por qué aquí. Bien, entonces en la parte de flujos de caja, para el tema del CAPEX de mantenimiento, vemos que nos está depreciando 1.200, 1.300 millones y se está gastando, lo vemos aquí desde 2010 y lo voy a poner en 2015, que es lo máximo que puedo yo ver, en mi ticker. La parte de inversiones, 1.400, 2.200, 1.500, 2.100, 2.700, 2.000, 2.000, prácticamente 2.000. O sea, fijaros que estamos mucho más cerca de los 2.000 y en cambio estamos depreciando 1.000 y poco, ¿vale? Y yo aquí creo que la empresa está depreciando menos de lo que debería, porque las ventas están creciendo, pero están creciendo más o menos, luego lo veréis, porque aquí en la tabla lo podremos ver, están creciendo, si tú anualizas el crecimiento de estas ventas, nos da un 2%, luego lo veréis, este crecimiento de 32.000 millones a 40.000 millones es un 2% anualizado, que es la inflación que hemos tenido. Por lo tanto, prácticamente todos los gastos de capital se pueden asumir como mantenimiento, ¿vale? Y yo creo que estamos alrededor, porque además aquí ha habido una adquisición en 2018 y algunas otras inversiones por el camino. Luego veréis por qué, pero yo creo que estamos por encima de los 2.000 millones de CAPEX de mantenimiento. Yo le he puesto 2.100 millones y luego lo veremos en el cálculo de estimación de CAPEX
y veremos si cuadra o no cuadra o a ver cómo lo veis vosotros. La parte de dividendos, aún en flujo de caja, 1.720 millones pagados en dividendos. Entonces vamos a poner aquí 1.720. Esto nos dice si las suposiciones que hemos hecho, que ya sabéis que es mucho más difícil hacer suposiciones en este tipo de negocio, en comparación con otros más estables, pues nos deja un free cash flow, un flujo de caja libre de 3.400 millones, con unos dividendos de 1.720, por lo tanto, una caja disponible para crecer o hacer recompras de 1.680 millones de euros, con un payout del 50%. Todo esto, valores normalizados una vez se recupere los márgenes, ¿vale? Y vuelvan a sus valores medios, no en un escenario de expansión, que esto podría subir mucho más, ya lo vimos en 2021-2022, pero en un escenario normalizado, ¿vale? Luego, margen bruto. Y sí que tenemos que ir aquí en la cuenta de resultados, márgenes brutos. Fijaros lo difícil que es prever un margen bruto, pero bueno, yo más o menos viendo que va de 21 hasta 12 o 10, 11, yo le voy a poner aquí un 15% aproximadamente. Margen operativo, vemos lo mismo, quito este, entre un 18, aquí vamos a un 7,7, vuelve a subir a un 16 y luego vuelve a bajar a un 7. ¿Vale? Yo creo que más o menos una media estaría sobre los 12%. Estos porcentajes tampoco son relevantes porque no los usamos en ningún cálculo, pero sí que nos sirven para hacernos una idea de la calidad del negocio, ya sabéis. Y luego margen neto, si quito el operativo y pongo el neto, fijaros que vamos 13%, luego bajamos al 5, subimos al 12 y ahora estamos volviendo al 4, ¿vale? Yo creo que podemos estar sobre el 8 o 9%, ¿vale? 9% vamos a poner aquí. Bien. Patrimonio neto. Vamos a buscar el patrimonio neto en el balance. Patrimonio neto es, ¿dónde está? ¿Dónde está? Patrimonio neto, 12.400, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí 12.400. Los ajustes en equity, que básicamente es las recompras que ha ido haciendo la empresa acumuladas, o al menos yo lo hago así. Sé que a lo mejor no es del todo cierto que sea así, pero yo lo que hago para hacer los ajustes de equity es volver a sumar las recompras que ha hecho la empresa en los últimos años. Luego yo lo tengo aquí apuntado, las recompras acumuladas en los últimos 10 años han sido de 15.000 millones, ¿vale? Entonces yo voy a poner 15.000 millones. Si no, lo que podéis hacer aquí básicamente en Ticker, que es como lo hago yo, en estado de flujos de caja, veis aquí las recompras de acciones. Si hubiera emisión, pues hay que restar una de otra y pues ir sumando todas las recompras que ha hecho la empresa. Pues aquí 4.000 más 3.000 más 800 más 1.800, etcétera, etcétera. Os va a sumar estos 15.000 y es mi ajuste de equity. Seguramente no sería tanto, pero bueno, yo es lo que hago. Sumo las recompras de los últimos 10 años y es mi ajuste de equity en estos casos, ¿vale? Número de acciones. Aquí en la cuenta de resultado lo veis, 326, así que vamos a poner aquí 326 millones de acciones. Luego la deuda, vamos a balance. Deuda total 13.000 millones y deuda neta 9.700, ¿vale? O sea que aquí vamos a poner 13.000 millones y deuda neta 9.700 millones. Vale. Los intereses que tenemos que pagar por la deuda, los vamos a añadir también aquí. Fijaros que yo lo que añado en la plantilla son los valores que a mí más me interesan para hacerme una idea de cómo está yendo el negocio, ¿vale? 488, ¿vale? 488 millones que hemos pagado de intereses el último año, ¿vale? Y luego tenemos la parte de vencimientos de deuda. Y luego vamos a valorar toda esta parte de aquí. Dentro del reporte anual
si buscamos, por ejemplo, maturity o podemos buscar deuda, debt. mm, Si vamos avanzando, nos debería salir, creo que estaba aquí, no, nos deberían salir, a ver, antes lo encontré y ahora no lo encuentro. ¿Es aquí? No, un segundo, ¿eh? Aquí está. Hay veces que nos viene mejor explicado, más resumido, pero bueno, aquí digamos que viene todo muy bien explicado, pero no resumido, no sumado lo que va venciendo cada año, sino que te ponen, pues, en fin, en función del emisor, pues, qué bonos tienen emitidos, para qué año y en qué cantidad y el tipo que están pagando, ¿vale? Yo lo que he hecho es básicamente ir buscando, por ejemplo, aquí que vemos un bono para 2024, bueno, este ya no cuenta, un bono para 2055, este ni nos lo miramos, un bono para el 2027, pues este lo voy a tener en cuenta aquí en vencimiento de 2027, pero voy a tener que mirar si hay algún otro para 2027, y de hecho hay otro aquí para 2027, para 2027 no habría ninguno más, ¿vale? Luego para 2025 tenemos este aquí, que son 487. Tenemos, y no sé si hay algún otro, pero bueno, básicamente lo que yo he hecho es de todos estos bonos de aquí, los he ido sumando y si lo hacéis vosotros os dará 1462 para 2025, 515 para 2026, 884 para 2027 y luego 0 y 0 para 2028 y 2029, ¿vale? Entonces, si tomamos esto, vemos que aquí podemos ver varias cosas. Primero, que el peor año es el actual, 1.462 millones, pero fijaros que en un escenario normalizado, que no es lo que pasará este año, porque este año a lo mejor vamos a hacer, no sé, 3.500 millones de caja de operaciones y entonces realmente nos estamos comiendo, fijaros, caja disponible para crecer o hacer recompras menos 300. O sea, si pagamos estos dividendos, vamos a tener que emitir nueva deuda para poderlos pagar. Y si esto se alarga, pues a lo mejor van a tener que suspender o recortar el dividendo, ¿vale? En un escenario normalizado, con un flujo de caja libre de 3.400 millones, este vencimiento de 1.400 millones se paga sin ningún tipo de problema, ¿vale? Porque nos quedan 1.680 disponibles para crecer, hacer compras o amortizar deuda y es más grande que el vencimiento más importante que lo tenemos este año, aunque este año no vamos a generar tanta caja, o sea que veremos cómo lo hace la empresa. Si yo cojo la media, que es lo que normalmente hago, cojo la media de estos 5 próximos vencimientos, me sale 570, ¿vale? Entonces yo aquí voy a poner 570. Aquí será importante monitorizar si esto se alarga, pues seguramente van a tener que recortar el dividendo em, para al menos no tener que ir incrementando la deuda para seguir pagando este dividendo. Yo creo que no hará falta recortarlo, luego lo veremos, pero siempre es una posibilidad y más en una empresa cíclica. Vale, entonces ahora ya se nos han ido rellenando los parámetros de esta columna y lo que vemos es que tenemos un retorno sobre el equity del 12% y un retorno sobre el capital del 15%, ¿vale? O sea que nosotros, la empresa, del dinero que invierte para crecer, le saca este tipo de retorno, lo cual está bastante bien por una empresa cíclica, ¿vale? Un 12 y un 15% está bastante bien. Lo que habíamos dicho del CAPEX de mantenimiento, ya os lo expliqué en otro vídeo, pero lo tengo aquí un poco más resumido. Lo he puesto un poco más resumido. Espero que se entienda. Y básicamente lo que tenemos aquí para hacer el cálculo del CAPEX de mantenimiento es que ponemos las ventas de este año, 40.000 millones, las ventas de 2015, hace 10 años, 33.000 millones. Yo pongo la inflación porque me ayuda, porque a lo mejor estas ventas están creciendo solamente por la inflación media últimos años 2%, aunque en los últimos
bueno, 2021, 22, 23 fue más alta, pero yo he puesto la de los últimos 10, más o menos, tampoco un ROE del 13%, un margen neto del 9% y una inversión total de 22.300 millones acumulada en los últimos 10 años. Aquí si vais a estado de flujos de caja y veis aquí el efectivo de la inversión. Esta es la inversión total que ha realizado la empresa en 2015, 2016, etcétera, etcétera. Lo suma todo, ¿vale? Y si hay alguna desinversión, también lo quita. Entonces, si sumáis de estos 10 años, total de estos 10 años, eh, os va a dar 22.300 millones. O sea, que la empresa ha dedicado 22.300 millones a lo largo de 10 años y con esto ha conseguido pasar de 33.000 millones de ventas a 40.000 millones de ventas, pero teniendo en cuenta que ha habido una inflación del 2% anualizado. O sea que, a ver, tampoco es tanto, ¿vale? Entonces, incremento de venta en los últimos 10 años es la diferencia, son 7.000 millones, la diferencia entre 40.000 y 33.000. El crecimiento anualizado en ventas de estos dos valores ha sido un 2,2% anualizado, y fijaros que la inflación yo la he estimado en un 2%, por lo tanto prácticamente todo el crecimiento viene por inflación, y de hecho el crecimiento de las ventas, si quitamos el 2% de inflación y lo vamos quitando cada año un 2%, realmente hemos crecido en ventas solo 480 millones de dólares en este caso, porque prácticamente el crecimiento ha venido de inflación. O sea que realmente el CAPEX, la inversión que ha hecho la empresa, estos 22.300 millones, prácticamente podemos decir que la totalidad ha sido de mantenimiento, prácticamente. Em, lo que hago yo aquí es decir, vale, si hemos tenido este incremento de ventas, tanto teniendo en cuenta la inflación como sin tener en cuenta la inflación, si yo le aplico el margen neto, ¿cuál es el incremento en beneficio neto que voy a conseguir, ¿vale? Pues si no tengo en cuenta la inflación, 630 millones de incremento de beneficio neto, y si quito la inflación, 43 millones adicionales de beneficio neto. ¿Vale? Luego yo le aplico el retorno sobre el equity, ¿vale? Al incremento este de beneficio neto, ¿vale? O sea, básicamente le divido el ROE y esto me dice cuánto hemos tenido que invertir para crecer estos 630 millones o 43 millones en el caso de descontar la inflación. Y me está diciendo que hemos tenido que invertir 4.800 millones o 330 millones si tenemos en cuenta la inflación. Entonces, de estos 22.300, prácticamente la totalidad, si descontamos la inflación, nos quedamos 22.300 menos 330 que han sido de crecimiento, y si no tenemos en cuenta la inflación, pues 4.800 de estos 22.300 han sido de crecimiento, y por lo tanto el resto ha sido de mantenimiento, ¿vale? Y aquí lo tenéis, esta es la diferencia entre los 22.300 y lo que creemos que ha destinado a la empresa a crecer, ¿vale? Y tenéis los dos valores, con o sin inflación. Y luego yo lo que hago aquí es hacerme un estimado de cuál ha sido el CAPEX de mantenimiento para que cuadre con estas estimaciones de aquí en los últimos 10 años, ¿vale? Y fijaros que para que me cuadre, a mí me sale un CAPEX de mantenimiento para 2024 de 2.100 millones. ¿Y cómo veo que cuadra? Porque yo sé que el CAPEX de mantenimiento ha tenido que estar entre 17.000 y 22.000 en función de si tomo o no la inflación, y esto es el acumulado de todos estos 10 años me está dando 19.300. Entonces yo estoy dentro de estos dos parámetros y por lo tanto yo creo que estaría en lo cierto, ¿eh? Aquí podemos ser un poco más agresivos y pensar que hemos estado, pues que tenemos más CAPEX de lo que pensamos. Aquí estaríamos más cerca de los 21.000 millones, o sea, teniendo en cuenta la inflación. Sé que es un poco liado, ¿eh? Y entonces el CAPEX de mantenimiento para 2024 sería 2.300. Yo tenía 2.100, pero bueno, aquí realmente podríamos poner un poco más, ¿eh? 2.200. Luego aquí es cuestión de jugar y ver un poco dónde estamos. Pero es interesante ver esto, porque
con este tipo de cálculo nos damos cuenta de que esta depreciación de aquí no es, o yo creo que no es correcta, y que realmente la empresa se está gastando mucho más en inversión de mantenimiento para mantener em, su negocio, ¿vale? Bien, pues ya lo tenemos aquí. Entonces, las ventas hemos dicho que son 40.000 millones. Aquí, ¿por qué hago esto? Aquí hago esto, que esto lo he añadido, y es otra forma de ver si realmente el CAPEX que estamos estimando tiene sentido o no. Yo lo que hago es pongo las ventas, a estas ventas le aplico el margen neto que hemos estimado del 9%. Sí que es verdad que en una empresa cíclica es un poco complicado porque el margen no es muy estable, pero bueno, le aplico el margen neto, que en este caso sería el 9% de 40.000 millones, me da un free cash flow de 3.600, ¿vale? Fijaros que prácticamente coincide con el free cash flow que hemos estimado de esta otra metodología, digamos. Si le sumo el CAPEX de mantenimiento que hemos estimado, me voy a 5.800 de caja generada, que prácticamente coincide con lo que hemos estimado, ¿vale? Y esto simplemente lo hago para comprobar si lo que estamos calculando tiene sentido o no. Bien, parte de crecimiento. Hemos visto que las ventas crecen al 2% anualizado. Aquí yo tengo los datos que más me interesan de la empresa. Crecimiento en ventas 2,3% en los últimos años. Reducción del número de acciones 3,9% anualizado. Entonces aquí le voy a poner un 4%. Crecimiento en beneficio no distribuido o equity. Pues mira, en patrimonio neto equity un 7% de crecimiento, en beneficio no distribuido menos 0,6%. Le voy a poner el de patrimonio neto, que es un 7%, ¿vale? Entonces aquí, bueno, crecimiento bastante regular, ¿no? Tenemos un crecimiento en ventas del 2%, que sí que vemos que al menos compensamos la inflación. Reducimos un 4% de acciones anualmente, lo cual no está bien, porque que está bastante bien, que es rentabilidad directa que entra en nuestro bolsillo, sobre todo si se hacen a precios interesantes. Y el equity nos sube un 7% anualizado, lo cual está bien. ¿Por qué el beneficio no distribuido no sube? Porque estamos repartiendo mucha parte entre dividendos y recompras, o nos va todo, ¿vale? Por lo tanto, el equity tampoco sube mucho, pero el beneficio no distribuido aún queda más penalizado, ¿vale? Crecimiento máximo teórico, esto ya sabéis que es la caja que tenemos disponible para crecer. em, Le aplicamos pues el retorno que vamos a obtener, entre un 12 y un 15% de retorno, y esto nos da un 7% de crecimiento máximo orgánico, ¿vale? De momento lo que hemos estado haciendo es crecer a un 2 en ventas más un 4 en recompras. Entonces esto está bastante bien, un crecimiento orgánico máximo del 7%. Sabemos que no lo va a conseguir, estamos creciendo al 2%, pero bueno, la rentabilidad es buena, por lo tanto, si hubiera oportunidad de crecer, lo podría aprovechar a una buena rentabilidad. Crecimiento máximo en recompras, 9%. ¿Por qué tanto? Porque la empresa ahora está muy barata, ya lo veréis. Es por esto que si puede destinar toda esta caja a recompras, podría crecer mucho. ¿Qué pasa? Que ahora no tiene esta caja disponible. Ahora este año ya veis aquí que está haciendo de caja 3.800. O sea que si aquí ponemos 3.800, pues no tenemos dinero disponible para recompras, y por lo tanto el crecimiento máximo que podemos tener es de un menos 0,7, ¿vale? Que es lo que estamos viendo. Yo lo que considero es que cuando se recupere sí podrá empezar a recomprar de nuevo, pero claro, luego seguramente la opción ya no estará tan barata, ya no estará a 53 porque va a rebotar. Entonces, si aquí imaginemos que la empresa vuelve a 80, vale, porque creo que lo hace con la capitalización. Pues si sube un 30%, ay, espera, que no es coma, es un punto. Si sube un 30% o un 40%, entonces ya lo que máximo que podríamos llegar a crecer con la recompra sería un 6%,
y esto sí podría tener sentido, ¿vale? Pero en cualquier caso es bueno o muy bueno la posibilidad que tenemos aquí de crecer en base a recompras. Bien, entonces, calidad del negocio, márgenes, pues muy malos, ¿no? Porque ya lo vemos aquí, margen bruto del 15%, cuando con Pepsi estamos al 55%, es malo. Sí que es verdad que el margen neto y el margen operativo no está mal para ser una química, las hay que los tienen peores, o sea que no está mal, y en ningún año hemos entrado en margen neto negativo, lo cual está bastante bien. Las rentabilidades del negocio no son excepcionales, pero entre un 12 y un 15% pues están bastante bien, vamos a poner regular. Ya sabéis que aquí si podemos obtener retornos sobre el capital de un 20%, pues estaríamos en un muy buen negocio. Y aquí estamos al 12, 13, 14%, pues bueno, regular, entre regular y bueno, eh, estaríamos ahí, ¿vale? Ciclicidad, pues sí, es una empresa muy cíclica, ya lo hemos visto con todos los márgenes, o sea que mm, mal negocio. Disrupción tecnológica, yo creo que no la hay, no sé si es excepcional o buena, pero en cualquier caso, yo creo que los plásticos van a seguir utilizándose y si no, es decir, si se empiezan a utilizar pues plásticos más bio, de alguna forma más, o sea, que sean más reciclables o lo que sea, pues yo creo que van a ser estas mismas empresas las que se encarguen de fabricarlos. Por lo tanto, yo creo que disrupción tecnológica no debería ser un problema para la desaparición de este negocio. El CAPEX sobre el free cash flow, un 40%, ¿vale? Con la inversión de mantenimiento que hemos estimado. Fijaros que las empresas de este tipo normalmente ya se aproximan al 50%, por lo tanto, tiene sentido. Si miráis otras empresas del sector, veréis que es de las que tiene un CAPEX de mantenimiento bastante bien, o sea, de las que lo tiene más bajo. Aún así, un 40% de CAPEX de mantenimiento es regularillo, tirando a malo, ¿vale? De hecho, aquí lo podríamos poner malo, aunque bueno, malo lo tengo reservado para empresas que tienen un 50% así de CAPEX de mantenimiento. Ya veis aquí la calidad del negocio entre malo y regular, ¿vale? Es un negocio malo. Obligaciones a corto plazo, si vamos al balance, tenemos, ¿dónde lo tenemos? Activo corriente, 12.000 millones, pasivo corriente, 6.000 millones. O sea que aquí vamos bien, vamos sobrados, excepcional, vamos a poner. Yo no entro mucho en detalle en qué parte es efectivo, qué parte es inventario. Sí que a lo mejor en algunos casos lo podría hacer, pero en general paso bastante rápido. Si no veo luego problemas en otros puntos más graves, acostumbro a pasar más rápido. Es decir, no es una cosa que para mí sea determinante el tema este, las obligaciones a corto plazo. Si veo problemas en la deuda a largo plazo, veo alguna cosa que no me cuadra, ya voy a retirar la empresa y no voy a seguir mirando. Pero si yo veo aquí que los activos corrientes son el doble de los pasivos corrientes, pues ya no miro más, lo doy por bueno y sigo. Evolución del patrimonio neto, ya hemos visto que hemos estado creciendo un 7% anualizado, o sea que aquí estamos bien. Y la evolución del beneficio distribuido estamos mal porque hemos estado decreciendo. Estamos mal, pero no porque el negocio vaya mal, simplemente es un negocio que va cubriendo la inflación con muchas oscilaciones por el tema de que los márgenes son muy cíclicos, pero el beneficio no distribuido no crece porque básicamente el negocio reparte prácticamente todo lo que genera en dividendos y recompras, ¿vale? Y es por eso que el patrimonio neto y el beneficio no distribuido sufre, ¿vale? Pero bueno, si luego no hay un problema de deuda, esto tampoco es mayor problema, ¿eh? Vemos una deuda neta sobre el free cash flow de 2,9, ¿vale? Estamos en un rango que yo diría que no debería ser problemático, pero estaría bien que fuera más bajo. Yo aquí si viera una vez y pico, 2 veces flujo de caja, pues estaría más tranquilo. A 3 veces, bueno, estamos ahí. Si esto se nos desmadra 4 veces y pico, podemos tener un problema, ¿vale? O sea que este punto hay que monitorizarlo, sobre todo ahora que como no estamos generando mucha caja, puede que esta deuda empiece a crecer. Entonces veremos cómo lo gestiona la directiva a partir de ahora.
Intereses sobre el free cash flow, o sea, estos 488 millones que pagamos respecto al free cash flow es un 15%. em, Esto es regular, ¿vale? Lo ideal, si supera el 20-25%, estamos en un rango que ya puede empezar a ser peligroso. 15% no está ni bien ni mal. Si estuviéramos, bueno, las empresas que no tienen deuda, pues evidentemente esta parte la tienen perfecto y sería cuando les daríamos una valoración excepcional, ¿vale? Aquí nos come un 15% del beneficio, o sea que, bueno, regular. Los vencimientos medios respecto a un free cash flow normalizado, no el que hará este año, sino cuando se recupere, y cuando se recupere en sus valores normalizados, no cuando tenga un ciclo favorable donde los márgenes aún se expandan más, sino en su media deberíamos estar a un 17% de vencimiento medio respecto al free cash flow, ¿vale? Y esto sí que está muy bien, ¿vale? Esto sí que está muy bien. Si del free cash flow le restamos los dividendos, los vencimientos suponen un 36%, ¿vale? Lo cual está muy bien también. Y el tipo medio pagado, que esto lo he añadido, básicamente es los intereses que pagamos respecto a la deuda total, 3,8%. Esto está muy bien, ¿vale? Está muy bien, pero ojo, si tenemos que renegociar deuda, que no sean superiores y luego los intereses empiecen a crecer. Yo creo que aquí, en esta empresa, que ya veremos que está muy barata, si la deuda empieza a crecer, si la directiva empieza a hacer tonterías y se empieza a endeudar para hacer más recompras y más dividendos y tal, pues hay que monitorizar toda esta parte porque luego puede generar un problema a la larga, incluso a la corta, ¿no? Bien, la parte de la habilidad del management la he sacado aparte, lo he modificado, la he sacado aparte. Ya sabéis que se trata de poner el beneficio por acción de este año, el beneficio por acción de hace 10 años y luego la diferencia, restarle em, todos los beneficios acumulados que hemos hecho menos los dividendos acumulados pagados que hemos tenido, ¿vale? Ahora lo voy a explicar otra vez, pero bueno, si habéis visto algún otro vídeo mío, ya lo sabréis, ¿no? Entonces, los beneficios por acción de este año en una empresa cíclica es muy complicado, ¿vale? De llegar a saber, pero yo lo que puedo hacer es, si estamos haciendo 40.000 millones de ventas y creemos que tiene un margen neto del 9%, y tenemos 326 millones de acciones, estamos haciendo un beneficio por acción de 11, ¿vale? Cuando todo se recupere, ¿vale? Y en 2015 estábamos haciendo 32.000 millones, que si no lo recordáis, pues luego lo miráis, en un 9% de margen neto y dividido entre el número de acciones que había en 2015, que lo tengo por aquí apuntado, 466, dividido en 466, ¿vale? Estábamos haciendo un beneficio de 6 euros por acción, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, la habilidad del management nos ha permitido pasar de 6 euros por acción a 11 euros por acción. Yo luego realmente, mirando un poco, aquí por ejemplo, yo tengo algunas gráficas y tal, y aquí veis los beneficios por acción en 2015 y cómo han ido evolucionando. Yo realmente creo que en 2015 hacíamos un poco más de 6, porque fijaros que a mí lo que me sale de los reportes que ha publicado la empresa, 7,5, y ahora estamos a 7 earnings per share, pero realmente falta que se recuperen los márgenes. Yo sinceramente creo que aquí estamos más bien a 7. Luego esto que cada uno lo ajuste como quiera o lo que sea, ¿no? Y ahora podríamos estar a 11, 10 y pico, 11, ¿vale? Em, A mí me sale una habilidad del management para hacer crecer los beneficios a largo plazo entre el 7 y pico, 8 y pico por ciento. Lo cual, a ver, mm, hay empresas que lo tienen, de hecho lo ideal es que esté por encima del 10%, porque esto es lo que
nos ayudará a componer por encima del 10%, que yo creo que es un objetivo que todos deberíamos tener en mente. Yo creo que estamos un poco por debajo. Si soy muy optimista y pongo 11,6, estoy pelando el 10 y pico, pero yo creo que estamos algo por debajo, algo por debajo. Bueno, es un negocio malo y es difícil que el management, por bueno que sea, pues que lo haga bien. Recordar que, por ejemplo, em, Pepsi tenía prácticamente un 20%, si no me acuerdo mal, creo que la tengo por aquí. 19% Pepsi y TAP, Molson Coors, 8,2%, ¿vale? Entonces aquí estamos similar a Molson Coors, más o menos, un poco menos. Es difícil porque como son negocios cíclicos, los beneficios por acción es muy difícil establecer en un año dado cuál es el beneficio por acción normalizado que puede hacer. Es complicado, pero bueno, yo creo que más o menos nos hacemos una idea de cómo está el negocio. Es un negocio mm, malo, em, pero que no tiene un problema de deuda, ya lo vemos aquí, y que puede crecer a lo mejor, no sé, un 4 o 5% en la parte de recompras y un 2% en las ventas, ¿vale? Ok, ahora vamos a pasar a la parte de valoración perhistórico conservador, ¿vale? Si vamos aquí en valoración y vamos al el P de la empresa y vemos que en algunos momentos la empresa ha cotizado a PER 5 y tal, pero hay que ir con cuidado porque estos momentos de aquí que cotiza tan bajo, o sea, que el múltiplo es tan bajo, es porque muchas veces es porque la cotización puede ser alta, pero los beneficios son muy altos porque los márgenes se han expandido mucho. Pero bueno, con experiencia y tal, yo creo que en una empresa cíclica de este tipo no se puede pagar más de 8 o 9 veces el beneficio normalizado, ¿vale? Vamos a poner 8 veces, luego podemos jugar con 9 y tal, pero yo creo que, perdón, que ahora no se ve nada. Vale, aquí, 8 veces. No se puede ser aquí muy optimista porque este tipo de empresas luego pueden dar problemas y hay que comprarlas muy, muy, muy baratas, ¿vale? Tasa de descuento, ya sabéis que siempre usamos el 10%. Crecimiento esperado a futuro. Aquí hay un tema, que es que este año y a lo mejor el siguiente tampoco, hasta que no se gire el ciclo, los márgenes empiecen a expandirse, no estamos generando dinero para crecer ni para hacer recompras, ¿vale? O sea, llegar a pelado para pagar el dividendo y a ver si no hay que coger un poco de deuda. Por lo tanto, crecimiento para este año y a lo mejor en 2026 tampoco, será bajito. ¿Qué pasa? Que aquí lo que miramos es a 6, 7 años vista, entonces yo creo que a un 4% lo podemos hacer, ¿vale? 4% es la reducción de acciones anualizada que ha hecho en los últimos 10 años, más un 2% en ventas. Podríamos poner más, pero yo siempre quiero ser bastante más, digamos, conservador a mis estimaciones. Podríamos poner un 5, pero bueno, vamos a dejar un 4, ¿vale? Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí ya sabéis que tenemos precios objetivos, valor neto presente, lo que hace es coger los flujos de caja de los próximos 7 años y hacer un descuento al 10%, ¿vale? O sea que el flujo de caja del año 7 le vamos restando un 10% cada año y lo traemos a presente, ¿vale? Es hacer un descuento de flujo de caja, em, de flujos de caja que nos lo hace el mismo Google Sheets con la fórmula NPV, Net Present Value, ¿vale? Y luego le pones todos los flujos de caja y te da el valor de los flujos de caja de los próximos 7 años descontados a una tasa del 10%, ¿vale? Y por múltiplos, si cogemos el free cash flow que está haciendo ahora y le aplicamos un PER 8, 81, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si le aplicamos un PER 9 y un crecimiento del 5%? Pues aquí estaríamos entre 90 y 100, fijaros, y con un 4% de crecimiento y un PER de 8, entre 80 y 85. O sea que entre 80 y 100
más o menos yo creo que podría estar el valor de esta empresa en, en valores normalizados. Si luego los márgenes se expanden más, la gente será más optimista y esto podrá subir más, ¿vale? Luego lo veremos en el gráfico, de hecho. Bien, rentabilidades que podemos esperar. Rentabilidad que tenemos a tiempo cero, o sea, en el momento de compra, claro, normalizado, cuando se recuperen los márgenes, es que estamos pagando un PER 5 normalizado, 5,3, y por lo tanto un Free Cash Flow Yield del 19%, ¿vale? O sea que lo que nos corresponde a nosotros como inversores, una vez se normalicen los márgenes, es un 19% de rentabilidad a tiempo cero, ¿vale? Que esto es lo que, si una vez se normalicen los márgenes, si toda la caja que queda disponible para crecer o recompras, los 1.580 millones que tenemos aquí, lo distribuye todo, una parte en dividendos y una parte en recompras, estaríamos recibiendo un 19% de rentabilidad, que está súper bien. Luego, la TIR de la inversión, o sea, la rentabilidad anualizada de estos flujos de caja para los próximos 7 años, considerando que vendemos al final a PER 8 y teniendo en cuenta que la estamos comprando a PER 5 normalizado, pues la TIR sube hasta el 21,5%, ¿vale? La tasa interna de rentabilidad. Y la rentabilidad, considerando que no vendemos nunca, o sea, básicamente dividendos que nos están repartiendo ahora, más crecimiento esperado a futuro, tenemos un 10% de rentabilidad que nos da ahora, más un 4% de crecimiento que hemos estimado a futuro, 14% de rentabilidad anualizada. Si aquí al final crece un 5, porque crece un 4 en recompras, más un 1 o un 2 en ventas, pues bueno, todo esto que irá subiendo, ¿vale? Por lo tanto, aquí ya vemos que es una inversión que en principio a estos precios debería salir súper bien, ¿vale? Porque tenemos una free cash flow yield del 19%, rentabilidad si no vendemos al final, solo considerando dividendos más un crecimiento más o menos conservador del 4%, ya tenemos un 14% anualizado. Yo creo que es una muy buena inversión y de hecho, esta inversión, si vendemos al final a PER 8, pues fijaros, un 21% de rentabilidad anualizada. Y podría ser aún mayor si esta recuperación de múltiplos se da más rápido y podemos vender a un precio superior, ¿vale? Fijaros aquí, bueno, he abierto, aquí tenemos la gráfica. Fijaros, León del Basel que empieza aquí después de, bueno, en 2010, crece, 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 aquí era un periodo de crecimiento de ventas, luego se le estabilizan las ventas prácticamente, que es lo que hemos visto de 2015 ahora, ventas creciendo justo simplemente con la inflación y hemos ido oscilando entre 110, bueno, no lo veis, pero este valor de aquí es 110 y aquí abajo alrededor de los 60 y pico, 70. Hemos tenido un pico aquí abajo en el COVID que llegó a 30 y pico, 40, y ahora otro pico que está por debajo de lo habitual aquí, a valores de pues, 50 y pico, 40 y pico, ¿vale? Entonces, fijaros que si suponemos que las ventas se mantienen, que parece que sí, y se recuperan los márgenes, podríamos volver a valoraciones de 100, 100 y algo. Esto podría ser perfectamente factible, ¿vale? Lo veis aquí, podríamos volver a valores de aquí. Si esta recuperación de margen y de múltiplo se da relativamente rápido, pues la rentabilidad anualizada podría ser muy, muy buena, ¿eh? Recordad que luego las empresas cíclicas lo ideal es cuando estamos ya en la parte alta del ciclo con márgenes expandidos, pues lo ideal rotarla a otra empresa para maximizar nuestro flujo de caja, nuestros dividendos, minimizar riesgo, porque una empresa cíclica siempre tiene mucho más riesgo, ¿vale? Y luego, aquí simplemente para que lo veáis, porque yo he estado invirtiendo últimamente en esta empresa y yo lo que hice es, em, yo invertí aquí, ¿vale? No sé si habéis visto mi vídeo sobre cómo yo entro a una posición, porque León del Basel era una posición que yo no tenía en cartera. Aquí metí una vez mi capacidad de ahorro, aquí. Aquí hice una pequeña compra por aquí, no sé exactamente dónde. Aquí compré 55 o algo así. Aquí
justo por debajo de 60 compré un poquito. Aquí volví a meter una vez mi capacidad de ahorro mensual y aquí puse un poco más de una vez mi capacidad de ahorro, ¿vale? Si habéis visto el vídeo ya sabéis que para mí una posición que yo considero cerrada es entre 3 y 4 veces mi capacidad de ahorro. Por lo tanto, fijaros de aquí que eh, abril, entre abril y agosto, pues entre esta parte de aquí, en estos 3 4 meses, pues me he dedicado a crear esta posición. También he creado la posición, o acabo de crear la posición en Molson Coors, que ya lo expliqué en otro vídeo. Pero bueno, esta ha sido mi operativa y la verdad es que sí, bueno, ahora ha rebotado un poco, pero sí a precios muy atractivos. De hecho, yo estuve comprando en esta parte de aquí entre 55 y 60, pues cuando bajó aquí por debajo de 50 incluso, pues yo aquí es donde compré más fuerte. Yo diría que ya la tengo en... No, aún no la tengo en positivo, porque lo he mirado, pero estoy prácticamente ya en positivo. Pero bueno, si la acción continuara por aquí durante un tiempo más, pues yo aquí a lo mejor, no sé, por aquí a lo mejor ampliaría, quién sabe. Es posible que si sigue estos precios yo siga ampliando y yo lo que creo es que en algún momento, no sabemos si será aquí o será aquí, pues esto debería, mm, bueno, tirar arriba y si vuelve a valores de, no sé, pues 90 o 100 o algo así, pues me empezaría a plantear una venta, de esta posición. Esto puede tardar pues unos meses, como puede tardar varios años. Luego, claro, en función de esto, tu rentabilidad anualizada será más alta o más baja. Pero recordar que entre medias nosotros nos vamos a estar recogiendo un 10% en dividendo mientras todo esto pase y además en el momento en que empiece a recuperar los márgenes, a lo mejor la cotización aún no recoge este efecto positivo y puede ser que la cotización siga estando baja, pero la empresa empiece a generar caja, con lo cual pueda empezar a hacer recompras y esto pueda ser pues más un 4% en recompras mientras estemos en esta parte de aquí. Y luego además recogeremos la posible subida y expansión de múltiplo que podríamos tener en esta cíclica. ¿Vale? Por lo tanto, yo la verdad es que es una acción que veo muy bien, que veo con mucho potencial. Yo he estado, ya os digo, cargando en estos últimos meses, desde marzo, abril, que empezó a caer, y bueno, he estado invirtiendo en ella, ¿vale? Luego aquí que está, bueno, está mi radar, un segundo, porque aquí yo quería enseñaros otra cosa, y es lo que yo veía en mi radar, ¿vale? Esta empresa estaba aquí cotizando a ciento y algo hace un año y cayó aquí a 73, ¿vale? Y yo sé que había gente aquí comprando a 73 y de hecho puede tener sentido porque si tú lo miras con mucho, digamos, con mucha perspectiva, ves que la mayoría de picos aquí abajo estaban alrededor de 70 y algo, ¿vale? Por lo tanto, aquí puede ser una buena oportunidad de compra, pero fijaros, yo aquí, León del Basel, si yo le fuerzo un precio de 75, yo le veo una TIR, aquí, la tenemos aquí, bueno, voy a poner un poco más de zoom porque no se ve mucho. Yo veo una TIR para León del Basel del 12%. Si yo lo ordeno por TIR, fijaros que es una empresa que ya me queda por aquí abajo y que tengo opciones teóricamente mucho más atractivas. Por lo tanto, para mí, cuando esto estaba a 75 no tenía mucho sentido, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando está a 53? Que ya la TIR esperada es del 19%. Esta TIR es a 7 años vista, ¿vale? O sea, considerando que la empresa reparte el dividendo que está repartiendo ahora, más las posibles recompras, más un crecimiento en ventas, más que la podemos vender a 100 100 y algo dentro de 7 años, pues esta más o menos debería ser la TIR.
la tasa interna de rentabilidad, un 20%. Si esto ocurre en 3 años, pues esta rentabilidad será evidentemente mucho más elevada, ¿vale? Pero simplemente para que veáis por qué aquí, aunque era una empresa que podían ser una compra, bueno, que estuviera bien, no era una super compra desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque yo le veía un potencial del 12% anualizado para los próximos 7 años. Y aquí debajo yo ya le estoy viendo un potencial de más o menos el 20% y con mucho más descuento, ¿vale? Porque fijaros que el, el precio objetivo que hemos calculado para esta empresa, que nos podemos equivocar, evidentemente, hemos dicho que está entre 80 y 90 y algo, ¿no? Entre 80 y 100. Claro, si la compramos a 75, fijaros el poco margen que tenemos hasta 80, porque como nos podemos estar equivocando, pues a lo mejor la compramos a 75 y la empresa ya es lo que vale. Por lo tanto, una empresa de mucha calidad podría tener sentido. De hecho, tendría sentido, ¿no? Comprarla a su precio mm, objetivo, pero con una empresa mala, cíclica, hay que exigir mucho más descuento. Claro, si sabemos o estimamos que vale entre 80 y 100 y la compramos alrededor de 50, fijaros que tenemos un margen de seguridad de prácticamente el 50%, 40, 50%. Entonces ahí tiene sentido, porque tienes mucho margen de seguridad. Si te equivocas, estás cubierto porque estás pagando muy poco y el potencial de revalorización es prácticamente un 100%, prácticamente un por 2, ¿vale? Y bueno, creo que no me olvido de nada. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de algo. Y bueno, ya habéis visto, yo es una empresa en la que he estado invirtiendo ahora recientemente. En principio tengo mi posición cerrada, pero que si sigue a estos precios durante pues un par o 3 o 4 meses más, o incluso baja, si baja más, pues y yo creo que voy a seguir cargando, aunque yo ya tengo una posición que para mí es relevante dentro de mi cartera, pero si sigue a estos precios o incluso cae más, seguiré añadiendo porque creo que es una buena oportunidad. Evidentemente, una cíclica siempre tiene más riesgo que una empresa con mejores márgenes, en fin, mucho más estable y más predecible. O sea, vamos poniendo el ejemplo de Pepsi, pero Coca-Cola también, evidentemente, o no sé, Johnson Johnson, en fin, o empresas pues, de servicios muy predecibles, o red eléctrica, cosas de este estilo, em, que tienen unos flujos de caja mucho más predecibles. Pero aquí estamos en una empresa cíclica, entonces puede haber sorpresas y hay que ir con más cuidado, pero el potencial es muy alto a mi entender. Entonces yo he estado invirtiendo y nada. Os he explicado mi operativa y he sido lo más transparente posible, o sea que, bueno, en fin, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.